nuestra materia, Taller de Espacio Público Vulnerable. Se llama así porque justamente trata de visibilizar aquellas situaciones en donde se vulnera el derecho de toda la ciudadanía al espacio público por básicamente dos razones. Una, que es ausencia o directamente deficiencia de políticas públicas, y la otra, cuando hay políticas públicas que toman partido por el interés particular, sea cual fuera el interés particular, en lugar de tomar partido por el interés colectivo, común de toda la sociedad. Bueno, es en ese marco que hoy están invitadas estas dos colegas. Bárbara es arquitecta, especialista en proyectos urbanos de la FADU UBA, y especialista en políticas públicas de la Facultad de Derecho. Ha sido consejera del Consejo del Plan Urbano Ambiental, directora de Planeamiento Urbano de la Legislatura, directora general de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente es responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adriana Guevara es arquitecta, especialista, magíster en diseño comunicacional, doctoranda en urbanismo, también de la FADU UBA, adjunta de proyecto urbano, proyecto arquitectónico del taller A77, ha sido par académica internacional, integrante del Comité Científico de Revistas Nacionales e Internacionales de Urbanismo y Proyecto, integrante de la Red Iberoamericana de Investigaciones en Imaginarios y Representaciones. Actualmente es parte del Comité Científico de la Secretaría de Investigaciones de la UBA. Bueno, ambas integran el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas. Ellas lo definen a esto como una red dentro de redes, de amigas y de otras amigas, ¿sí? Es así como nos conocimos, a partir de amigas, y el año pasado las convoqué y dije, el año que viene, por favor, queremos compartir con ustedes la experiencia, que la compartan con nuestras y nuestros estudiantes del Taller de Espacio Público Vulnerable. Así que bueno, bienvenidas, es un placer contar con ustedes, chicas. Les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Susana. Se acopla un poco, me parece que es mejor cerrar los micrófonos, ¿no? Adri, también el tuyo, porque yo escucho que cuando uno habla se levantan los puntitos verdes. Bancame que entonces tengo que hacer algo. Ahí no se acopla. ¿Pero ustedes me escuchan? Sí, sí, eso te escucho. Sí, Bárbara, vos te escuchamos Perfecto. bien. Bueno, entonces empezamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Está buenísimo que nos inviten desde Rosario, que se interesen en lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Como contaba Susana, nosotras formamos parte del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas. Este es un colectivo que nació de manera muy espontánea por un proyecto de cambio de normativa que manda el Ejecutivo a la legislatura, y rápidamente un grupo de profesionales, algunas amigas, comenzamos siendo un grupo de amigas, pero en realidad eran profesionales que estamos en red, que tenemos formas de ejercer la profesión distinta, desde la academia, en mi caso desde la función pública, otras desde la actividad privada, pero que todas coincidimos en que el proyecto que está mandando el jefe de gobierno a la legislatura para su aprobación, que es un cambio de normas sobre la costa del río, es un proyecto de una gran injusticia urbana, social y ambiental. La verdad que es un proyecto que vulnera derechos urbanos, derechos ambientales. Nosotras lo que sentimos fue, como responsables, como arquitectas, como personas que nos dedicamos a la construcción, alertar lo que estaba pasando, alertar a los legisladores, hacer un llamado a la reflexión de que este proyecto no se vote. Y este llamado de atención comenzó con una carta enviada a los legisladores, empezó a hacer eco en la ciudadanía y se está convirtiendo ahora en una iniciativa popular, que bueno, después de todas las acciones que se vienen dando lo va a contar más Adriana, pero lo que es importante es que se está gestando un movimiento
transversal, diverso, en defensa de las tierras públicas. Pasa a la siguiente. Para contar un poquito, para que nos ubiquemos primero geográficamente, el proyecto lo que propone es un cambio de normativa en lo que son tierras en la costa del río. Punta Carrasco y Costa Salguero son 32 hectáreas sobre la costa ribereña, tiene que ver con nuestra identidad, somos rioplatenses, es una ciudad ribereña que no tiene acceso a su río, lo tiene vedado hace muchos años, lo tuvo en algún momento, ahora vamos a repasar un poquito la historia, pero la verdad que hace 30 años que estos periodos están concesionados, que no están en el imaginario de nadie. Si algún rosarino fue a Buenos Aires seguramente no conoce este lugar, pero tampoco lo conocen los porteños. Tenemos que reapropiarnos de un lugar que es tierra pública, es de todos y de la que no tenemos acceso. Este mes, el 30 de abril, se vencían las concesiones, lo prorrogaron a fin de año porque claramente estamos haciendo bastante ruido con el tema y hay una puja entre querer vender estas tierras públicas para negocios inmobiliarios y nosotras que andamos defendiendo recuperar estas tierras con un gran parque público para el disfrute de todos. Los motivos son muchos. Pasá a la siguiente. La verdad que creemos que como tierra pública es la oportunidad, son los lugares de oportunidad que tenemos para incrementar las áreas verdes. También un poco lo que viene pasando, que bueno, desde las que están en la facultad lo saben bien, hay mucho debate, mucha reflexión sobre el urbanismo post-pandemia, y lo que termina ocurriendo es que en la academia se debaten determinadas cosas que coincidimos, que creemos que hay que hacer, pero que después las políticas públicas que terminan definiendo el perfil de la ciudad, que termina construyendo la ciudad real, se hace espaldas del debate teórico de la ciudadanía, del río, de realmente cuáles son los intereses de la ciudadanía. Lo que empezamos a hacer es querer despertar la opinión pública para que todo el mundo se exprese y poder demostrar que el reclamo por parte de la ciudadanía es que este espacio sea recuperado para el disfrute de todos. Esta historia comienza que en el 2018 se aprueba, esto es la costa del río, se aprueba en Costanera Norte un proyecto que se llama Distrito Joven, que tiene 5 zonas. Lo que está en debate hoy es lo que está en marrón y verde, que es la zona 4 y 5, que cuando se aprueba este distrito joven se establecen determinados usos. El distrito joven, la idea era que tuviera usos gastronómicos, boliches, en el borde de la ciudad, justamente para que no hiciera ruido con la vida urbana. Ahora, una vez que aprueban esto y que en este proyecto integral estos predios estaban zonificados como áreas recreativas, culturales, de esparcimiento y públicas, ahora vienen con un cambio de normativa para vender en el 35% de estas tierras y hacer negocios inmobiliarios. Hay que comentar también que en el 2019 van haciendo como aprobaciones en donde de alguna manera no vas dándote cuenta de todos los avances que van ocurriendo, ¿no? En el 2018 se aprueba esta ley, después en el 2019 se aprueba una ley en la que admite la venta de la tierra, pero como que no nos terminamos de dar cuenta en su momento. Admite la venta de la tierra, pero sujeto a un concurso de arquitectura. Un concurso que, si bien es de ideas y no vinculante, termina como intentando tensionar una legitimidad, ¿no? Como de instalar una legitimidad en que hubo una intervención por parte de la profesión, en que hubo un concurso abierto. Y eso es un poco uno de los temas que nos reveló como profesionales, que sentimos que utilizaron a la matrícula para convalidar una política pública que es ilegal. Quieren legitimar con nuestra profesión un cambio de normativa que es ilegal, y ahora vamos a fundamentar por qué. Y la verdad que un poco esto fue lo que nos motivó a conformarnos como colectivo, a querer poder, como profesionales que nos dedicamos a la construcción y como mujeres también, porque también hay que aclarar que cuando fue este concurso de 7 miembros del jurado no había ninguna mujer, en que se empiece también a contemplar la mirada femenina en lo que es la construcción de la ciudad, entendida el feminismo como una mirada más sensible a las desigualdades. En ese sentido fue que, bueno, que hicimos estamos haciendo todo este reclamo. A ver, paso al proyecto, pasa a la siguiente.
para contar un poquito más en detalle, lo que quieren aprobar, el proyecto lo que propone es en el 35% del predio, lo que es Punta Carrasco, el 35% que es una imagen gráfica, no es que va a tener esa forma, pero es para que podamos leer la ocupación que tiene en el territorio, hacer concesiones privadas. Pero acá lo más grave es la parte de la venta. Costa Salguero quieren vender una pisada equivalente a 75.000 metros cuadrados y construir un barrio de lujo, y decimos de lujo porque el valor del metro cuadrado está por encima de los $9.000, con un helipuerto. La gente normal no viaja en helicóptero, con lo cual claramente es un barrio de lujo, con una capacidad constructiva que llega hasta los 29 metros de altura en la parte más alta, que de todos modos sabemos que eso va a ser inviable, lo van a tener que bajar sí o sí, más allá de que nosotros resistimos la venta. Nosotros queremos que nada de esta tierra que es pública se venda. Pero bueno, algo que no es menor también es que toda esta pisada de edificios está sobre la línea de la traza del Aeroparque. Con lo cual, cuando fue la audiencia pública, porque un proyecto de ley tiene un procedimiento de doble lectura, se aprobó la primera lectura, más allá de que nosotros enviamos una carta pidiendo que no se vote, haciendo un llamado a la reflexión, juntamos 342 firmas de profesionales arquitectas pidiendo que no se vote, se vota la primera lectura, y ahí en la audiencia pública muchísimas instituciones participaron rechazando el proyecto, entre ellas la ANAC, que es la Asociación Nacional de Aviación Civil, diciendo que el proyecto era inviable. Pero a pesar de todos los argumentos, continúa el tratamiento en segunda lectura y nosotras seguimos intentando visibilizar esto porque creemos que esta patriada solamente la frena la ciudadanía con conocimiento de lo que está ocurriendo y con que toda la ciudadanía se apropie el reclamo, que es algo que está pasando, que nos comuniquemos por red, que todos entendamos que estas tierras nos pertenecen a todos, tenemos derecho, son públicas y lo que estamos pidiendo es recuperar nuestro mejor paisaje, es la mejor geografía de Buenos Aires. Buenos Aires es una llanura, nuestro único paisaje es la costa del río, es tener el derecho al horizonte, que es como una frase fundacional, decimos nosotras del colectivo, reclamamos el derecho al horizonte. Y bueno, y lo que están proponiendo pasar a la siguiente imagen es construir en este 35%, vender para emprendimientos inmobiliarios, y lo que ellos proponen de parque queda detrás de esta muralla de edificios, que es muy gráfica la imagen, se convierte en una muralla física y social, porque realmente es para un sector muy exclusivo, cuando la verdad que Buenos Aires en este momento necesita más espacios verdes para respirar, para sanar. La pandemia lo puso muy en evidencia y quedaría como patio trasero de estas viviendas de lujo. Y bueno, justamente esto es el debate, ¿no? La apropiación privada de los espacios públicos. Nosotros insistimos en que hay una lógica de cómo se construye Buenos Aires y que los emprendimientos privados se tienen que construir en los terrenos privados y que en los terrenos públicos se tienen que pensar proyectos para las necesidades públicas, que son muchísimas, y que también hay necesidades que capaz que no tenemos hoy, pero que puedan estar en un futuro, y uno tiene que tener una perspectiva cuando construye ciudad de tener reservas de suelo urbano para necesidades de la ciudad en su conjunto. Así que, bueno, lo que planteamos es esto. Claramente este proyecto no tiene una mirada urbano-ambiental integral del territorio, no piensa en cuáles son las necesidades de la ciudad. Buenos Aires viene desprendiéndose de muchos predios valiosos, estratégicos y de mucha tierra pública. En los últimos años se desprendió de más de 470 hectáreas en la ciudad. Y acá es como que tocó, tiene que ver con la identidad, es la costa del río. La verdad que cuando nosotros lo planteamos decimos, podemos tener un parque como si fuera el Parque 3 de Febrero, pero que además tenga vista al río. Es el derecho a la belleza el que nos merecemos todos y bueno, por eso el reclamo. Tampoco cumple con la historia, que ahora vamos a repasar un poquito cómo se van conformando los espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que decimos es que, bueno, tampoco cumple con las normas, que las vamos a repasar también, ni un compromiso que tiene que tener la ciudad, tiene que tener el Estado de sustentabilidad, de sustentabilidad y de compromiso con las generaciones futuras. Cuando uno habla de sustentabilidad, lo que está planteando es que
que nosotros podemos hacer uso y goce de los recursos que tenemos a nuestro alcance mientras no le privemos a las generaciones futuras de poder hacer ese uso y goce. Y en este caso, las tierras que se venden se pierden para siempre. Y realmente nos parece alarmante que la Ciudad de Buenos Aires sistemáticamente venga desprendiéndose de tierra pública cuando vemos que en el mundo la tendencia justamente es ecologizar las ciudades, es incrementar las áreas verdes, es poder tener más presente el ciclo de la vida, hay una necesidad de parte de los vecinos de poner huertas en las calles, de poder tener una vida más amable, una mirada urbano-ambiental en lo que es la construcción de la ciudad, y que no sea un eslogan de campaña, porque Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se plantea como participativo y sustentable, y la verdad que la sustentabilidad, este es un caso territorial y concreto. Uno no puede hablar de tener una mirada ambiental proponiendo poner macetas en una cuadra, sino que cuando tenés una oportunidad estratégica como esta, que son 32 hectáreas sobre la costa del río, donde le podemos dar un respiro a la ciudad de Buenos Aires, esta es la oportunidad de demostrar si realmente la política de la ciudad es una política que mira con mirada urbano-ambiental o no. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es también la vista de cómo quedaría la construcción, de que es realmente una barrera, no solamente una barrera física, como decía, sobre la superficie, esto implica también un gasto millonario en infraestructura, y esto hay que decirlo, porque este año se aprobó en el presupuesto un gasto que se le saca al Ministerio de Educación para hacer una conexión cloacal de todo este emprendimiento. Es un emprendimiento millonario que no está y que el presupuesto tiene asignada y ya tiene 4 llamados a licitación para un gasto de algo que no necesita. Estamos gastando plata que no tenemos en un proyecto que no necesitamos cuando hay un montón de situaciones de vulnerabilidad en la ciudad y presupuesto que estaba asignado para poder dar conexión domiciliaria en los barrios más carenciados de la zona sur, están siendo postergados por este proyecto. Y eso, la verdad que es muy grave, es muy, muy grave. Pasa a la siguiente. Como decíamos, bueno, vulnera muchos aspectos, entre ellos temas que tienen que ver con la historia de cómo se construyó la ciudad, y por eso pasa a la siguiente. Quiero contar brevemente un poco de cómo se fue conformando los espacios públicos de Buenos Aires. Este es un primer plano de 1887. Este es un momento en el que se efectiviza la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Cuando ocurre esto, la provincia de Buenos Aires le cede al territorio 14.000 hectáreas. Hasta ese momento Buenos Aires era su casco histórico, Flores y Belgrano, y todo lo demás era campo. Cuando se efectiviza, Buenos Aires pasa de 4.000 hectáreas a 18.000 hectáreas, se hace el trazado de la General Paz, se fija la capital federal, y en ese momento el ingeniero Morales, que era el director de Catastro, de Obras Públicas y Catastro, propone, dibuja un plano fundacional. Pasa a la siguiente. Es un momento histórico, este plano es muy, muy importante, porque lo que hace es dibujar un plano en el que lo que propone es una cuadrícula en todo el territorio de lo que es la capital federal, y en este plano define qué es público y qué es privado. Define el primer marco de legalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y es muy importante porque lo terminan respetando todos los planes subsiguientes en la ciudad. Es un plano de 1898, aprobado en el Consejo Deliberante y es publicado en 1904. Este plano, publicado, aprobado por el Consejo Deliberante, es el primer marco de legalidad al que todos los demás planes de la Ciudad de Buenos Aires fueron haciendo referencia y respetando qué es público y qué es privado. Define el mercado de suelo en la cuadrícula y define que el espacio público son las calles, las avenidas, los parques, las plazas y algunos edificios públicos. Pasa a la siguiente. Este plano, bueno, en el medio yo quise sintetizar, pero también en 1910, que me salté el plano, cuando se hacen las obras del centenario en la época de Alvear,
también legitima esa base jurídica, se hace un proyecto urbanístico y de mejoras para el aniversario del centenario, 1910, las obras empezaron en 1907, y también vuelve a consagrar el marco de legalidad del plano publicado en 1904. Este otro plano de 1925 es cuando Noel crea la Comisión de Estética Edilicia y le encarga a Forestier, por un lado, que haga un proyecto como de obras higienistas en lo que son los suburbios y lo que se llama un proyecto orgánico, que es un sistema de parques y de plazas, hace un sistema continuo de parques y de plazas todo alrededor de la ciudad, y es donde se diseña la Costanera Norte. Se rellena la costa del río, se diseña la Costanera Norte, también se diseña la avenida General Paz con una característica de avenida parque sobre el borde del riachuelo, y todo este sistema de parques que se proyectan no tienen solamente un fin de embellecer la ciudad, tiene también una concepción de entender que el espacio público mejora la calidad de vida. No es solamente desde la especulación inmobiliaria el desarrollo de una ciudad. Si uno propone equipamientos de espacio público, la verdad que le das un mejor hábitat a toda la ciudad. Y que la construcción de una ciudad lo que tiene que pensar no es solamente en la matriz privada, sino fundamentalmente en la matriz pública, y ponerle coto a la matriz privada. El Estado es el que tiene justamente que regular cuando el mercado es el que quiere avanzar. Pasá a la siguiente. Este es el planito que les comentaba del sistema de parques. Hay unos esquemas de cuando se proyecta la avenida Costanera Sur y Costanera Norte, que bueno, lo que tienen es eso, es una característica de entender esto, que no es solamente especulación del suelo, sino que realmente tener una mirada urbana implica proponer equipamientos que nos generen orgullo, prestigio, que la mejora de la calidad de vida tiene que ver con la calidad de sus espacios públicos y mejoran la ciudad en su conjunto. Pasá a la siguiente. La Costanera, el proyecto de Costanera, esto es ver cómo se vivía, cómo se disfrutaba en su momento, después de esto nos han privado, pero la ciudad tuvo un momento de gloria en su costa, de disfrute, de vida comunitaria. Finalizó 10 años después desde que se proyecta, pero repito, lo importante es que todos los planes subsiguientes, el plan de Le Corbusier, el plan director Buenos Aires 2000 y el actual plan urbano ambiental, que es el plan vigente de esta ciudad, respetan el carácter público de la costa, respetan ese carácter y por eso fue puesto en la Constitución de 1996. Buenos Aires es una ciudad autónoma desde 1996 que dicta su propia constitución, y que cuando lo hace, y eso está en las versiones taquigráficas, tiene el debate sobre la costa, porque en ese momento Costa Salguero ya estaba privatizada, la verdad que fue privatizado por el gobierno nacional en ese entonces, porque el gobierno no era autónomo, y se debate en la constituyente, y lo que se debate es que el día que se vencieran las concesiones pudieran ser recuperadas para el Estado. Pasá a la siguiente. Bueno, esta es la configuración de la ciudad actual, este es el plano del Código de Planeamiento Urbano vigente. Claramente los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco están urbanizados como espacios verdes, lo grafica el propio plano de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que figura en el plano de abajo, que estas tierras fueron tierras de relleno posteriores, en 1970, por ahí, con rellenos de los escombros de los subtes, pero lo que importa es entender que como todos los planes han establecido que la costa es pública, todos los rellenos que se han ido haciendo en la Ciudad de Buenos Aires pasaron a ser dominio público del Estado. Y ahí es donde hubo un debate en donde el gobierno de la ciudad intenta vender diciendo que es dominio privado del Estado, pero la verdad es que está judicializado y la justicia dictaminó que son de dominio público. Todas las tierras ganadas al río son de dominio público. Y esa es una particularidad que tiene Buenos Aires, que creo que no tiene ninguna otra ciudad, que es que tiene una costa móvil. Buenos Aires, cada vez que hace una obra de infraestructura, echa sus escombros. En este momento se está volviendo a correr el límite de la Costanera Norte
frente a lo que es el aeroparque, y permanentemente se va avanzando sobre la costa del río. La verdad que se había acordado que lo que se avanzara sobre el río fuera público, pero de todos modos preocupa porque no se está evaluando la consecuencia ambiental de lo que es continuamente rellenar la costa, porque vas modificando la pendiente, hay cuestiones de inundaciones de sudestada, de cómo baja del Río de la Plata sedimentos del Paraná que van conformando situaciones que no se están estudiando. Buenos Aires requiere no pensar este terreno en sí mismo como una oportunidad de vender para hacer un emprendimiento inmobiliario, sino ponerlo dentro de un marco integral de la costa. Esto es algo que se viene reclamando incluso desde lo que es el plan estratégico, que es un espacio de muchas instituciones que también vienen planteando que la costa de Buenos Aires se tiene que pensar también. Buenos Aires no tiene su límite geográfico en la General Paz. Ambientalmente somos el AMBA. Claramente con el virus somos todos AMBA. No tiene que ver con la frontera, ni el transporte, ni las cuestiones ambientales, ni de residuos, ni de los virus. Toda la cuestión de la costa del río debiera tener una mirada de conjunto por múltiples razones ambientales y urbanas, de crisis climática, de que es el área de amortiguación de la ciudad, es el regulador ambiental, necesitamos tener reservas de suelo, con lo cual el reclamo que se está haciendo es que este proyecto que está proponiendo el Ejecutivo pase a archivo y se haga una evaluación ambiental estratégica que justamente es pensar distintos escenarios para toda la costa del río, que se tiene que hacer de manera multidisciplinaria, con participación social, y después evaluar qué proyecto se hace, que nosotros queremos que sea un parque, que capaz que haya que dejar una parte de reserva. Hoy en este predio de Costa Salguero, por ejemplo, hay un edificio enorme que es donde se hacen los testeos de COVID, donde se implementó de manera urgente, como no sé, en un momento había camas para personas aisladas, no sé si sigue estando o no, pero claramente el Estado nunca sabe cuáles van a ser las necesidades que puede ir teniendo y tiene que tener la posibilidad de tener reservas de suelo para necesidades que ni siquiera hoy sabemos cuáles pueden llegar a ser. Concretamente, por ejemplo, ahora sabemos que lo está utilizando el gobierno de la ciudad para la cuestión de la pandemia, así que con más razón insistimos que vender tierra pública para usos privados es una locura. Pasa a la siguiente. Además de las cuestiones históricas de cómo se fue conformando la ciudad, hay cuestiones que estas son taxativas, que tienen que ver con la norma. El proyecto que proponen no cumple con normas de orden superior. Un cambio de norma tiene que encuadrarse indefectiblemente en sus normas superiores. No entendemos como el gobierno de la ciudad. Entendemos sí, tienen mayoría en la legislatura. Lo comento porque si no, no se entiende cómo mandan un proyecto que es inconstitucional. Como les decía, cuando la ciudad dicta su propia constitución, establece taxativamente que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación. Y también hay un montón de artículos, el 26, 27, 28, 29 y 30 de ambiente, en el que uno de los artículos, por ejemplo, dice que habla de la protección y del incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras y garantizar su uso común. Esto está en la Constitución. La verdad que no hay discusión, o sea, realmente el proyecto que están proponiendo vulnera cuestiones de orden superior y también está en lo que les comentaba que es el Plan Urbano Ambiental. El Plan Urbano Ambiental es una ley marco de esta ciudad que también es mandato constitucional porque cuando se dictamina la Constitución, el artículo 29 de la ciudad establece que la ciudad se va a dictar su propia ley marco, que es el Plan Urbano Ambiental, a la que se van a tener que ajustar todas las normativas y las obras públicas. Lo dice literal, soy coautora de esa ley, me tocó trabajar en el Ejecutivo en su momento, aprobarla después en el Legislativo. Taxativamente se plantearon determinadas cosas que se tienen que cumplir, fija los valores y los lineamientos sobre los que tiene que crecer la ciudad y no se están cumpliendo. Taxativamente se repitió
que se tiene que destinar de uso público los predios de dominio estatal que se desafecten de las riberas. Más claro imposible. La normativa es muy clara en esto y cualquier ley tiene que adecuarse a estas normas de rango superior, con lo cual lo planteamos nosotros y lo han planteado muchos abogados, lo han planteado diputados y constituyentes también en la audiencia pública, que esta ley vulnera derechos porque incumple la Constitución. Pasa a la siguiente. Y también lo que decimos es que vulnera el compromiso de sustentabilidad con las generaciones futuras. La tierra, la verdad que es un bien escaso, no renovable, esta foto la van a reconocer, esta es la costanera de Rosario de cuando yo estuve en el 2019, que la verdad me parece maravilloso el uso que se hace, a mí me abrió mucho la cabeza haber estado, ver cómo se usa el espacio público, y no entiendo cómo nosotros como ciudad ribereña no tenemos eso, no me entra en la cabeza, somos una ciudad ribereña sin río, no tenemos acceso a disfrutar de nuestro horizonte, por eso decimos el derecho al horizonte, que en realidad es una metáfora de querer tener un parque público para el disfrute de todos, e insistir en que urbanizar no es siempre construir, ¿no? El gobierno de la ciudad está con una política de que donde hay una tierra pública, la vende, porque lo que hace es generar plata para que termina yéndose en gastos corrientes, con lo cual es lo peor que puede hacer una ciudad, porque se desprende de un bien que es absolutamente irrecuperable. Y cuando se piensa en términos urbanos, uno tiene que pensar en las generaciones futuras, pero cuando pensás en generaciones futuras, no tenés que pensar en la próxima gestión de gobierno. Uno tiene que pensar, como dicen los japoneses, en 7 generaciones. Nosotros tenemos que pensar a 70 años. ¿Qué ciudad le estamos dejando a nuestros nietos? ¿Cómo va a ser Buenos Aires en el 2090, en el 2070? No va a quedar ningún tipo de espacio público, porque, digo, si nosotros no decimos nada, sistemáticamente están vendiendo la totalidad de las tierras públicas de Buenos Aires para negocios privados. Y desde ahí es que nos alarmó, que como profesionales nos sentimos interpeladas en tener que decir, bueno, si lo planteamos nosotras va a ser una manera de poder ponerle una mirada urbana, porque también pasa esto de que según quién lo plantea, si no queda en la grieta. Quiero reiterar, el colectivo de arquitectas es un espacio de múltiples afinidades partidarias, es un espacio técnico, somos arquitectas, que lo que tenemos es una mirada urbana sobre la ciudad, y que entendemos que lo que estamos viviendo de pandemia y de crisis climática nos está despertando la conciencia que no podemos permitir que la forma de construcción de la ciudad sea espaldas a la ciudadanía y a lo que nosotros venimos debatiendo en la universidad. La universidad tiene que tener un compromiso sobre la construcción de la ciudad. En este caso, bueno, cuando fue la audiencia pública, el Consejo Profesional de Arquitectura y la Sociedad Central se expidieron, también pidieron el archivo del proyecto, a pesar de que habían convocado al concurso, porque también entendieron que era un concurso de ideas no vinculante y que lo que estamos pidiendo es que no se vendan estas tierras. Pasa la última y cerramos esta primera parte, que bueno, es como una reflexión. La verdad que en una ciudad como la nuestra, en donde siempre va a haber desigualdades, los espacios públicos son la oportunidad para la justicia urbana. Yo hago una gran defensa de eso. Creo que en el espacio público es donde se da la vida comunitaria, se produce el intercambio, se construye identidad colectiva, se construye la vida comunitaria y hace que tengamos una mejor calidad de vida. Cada clase social lo utiliza a su manera, pero la verdad que nos beneficia a todos. Son para todos motivo de orgullo. Es como que cuando uno piensa en políticas de igualdad desde el urbanismo, incrementar los espacios públicos, las áreas verdes y la heterogeneidad social son la herramienta de la igualdad social. Así que nosotros lo que hacemos es esta defensa, insistimos con esto, esta es la foto del predio que involucra, no es un terreno sobre la costa, es la costa de Buenos Aires, son 32 hectáreas, repito, sobre la costa del río,
es nuestro paisaje natural, el que no se modifica, y que lo que estamos pidiendo es que todos podamos tener derecho a la belleza, al disfrute, y que, como dijimos en la audiencia pública, no nos cambien derechos por privilegios. Es derecho de todos que esto sea un parque, y sería un privilegio de muy pocos si se construyeran viviendas de lujo, con lo cual, bueno, para esto es toda nuestra visibilización. Creemos que la única manera de poder frenar, detener, llamar a la reflexión, es entendiendo que la defensa de la tierra pública no es una cuestión de política partidaria, es una cuestión de política urbana, porque si no lo ponen, repito, en una cuestión de grieta, y esto es transversal a la sociedad, y esto lo podemos demostrar por la masividad de la audiencia pública, que fue un hecho histórico en Buenos Aires, que más de 7.000 ciudadanos nos inscribimos, más de 2.000 expositores hablamos pidiendo la recuperación de la costa, y bueno, y hay un montón de acciones que venimos haciendo que las va a continuar contando Adriana, así que muchísimas gracias. No sé en tiempo cómo está, Bárbara. por las dudas. No se escucha. Adri. Ese es un videíto que hicimos cuando finalizó la audiencia y que tuvo una difusión increíble por las redes sociales para poner un poquito como en síntesis lo que se dijo en la audiencia y el reclamo, y volver a reiterar el reclamo que estamos haciendo. A ver si ahora sí. Que en realidad fue un trabajo que hicimos con un grupo de arquitectos que se llaman croquiseros urbanos, que fueron de manera espontánea a hacer croquis del lugar, nos lo facilitaron y armamos el video. Díganme si Ha finalizado la audiencia pública más masiva y convocante en la historia de nuestra ciudad. Más de 7.000 ciudadanos nos inscribimos, preocupados ante la posibilidad de que se construyan edificios privados sobre la costa del río. El rechazo de la ciudadanía fue contundente. El 98% de los expositores solicitamos el archivo del proyecto y proponemos recuperar, luego de 30 años de concesiones privadas, el 100% de estas tierras con un gran parque público. Con fundamentos jurídicos, urbanísticos, ambientales, de equidad social y de identidad urbana, reclamamos proteger y compartir los bienes comunes y que nadie se apropie de ellos. Señores legisladores, una vez más y ahora de manera urgente, llamamos a la reflexión y luego de esta significativa movilización ciudadana, solicitamos el archivo del proyecto. Confiamos en que el bien común prevalezca, escuchen a la ciudadanía y podamos recuperar la totalidad de estas tierras para el disfrute de todos. Bueno, este es un videíto que, como decía Bárbara, terminamos de armar con el equipo de croquiseros urbanos. Hay varias de nosotras ahí que han prestado su imaginación y justamente tiene como complemento muy interesante, que es como una mezcla del registro de lo existente más esta cuestión de la imaginación urbana, de aquello deseado. Yo quería retomar un poco en esta presentación que hizo, esta primera parte que hizo Bárbara, cómo es que surgimos. Como Bárbara les comentó, fue como algo muy urgente, muy rápido. Nos pusimos en contacto armando redes. La primera carta que se presenta fue elevada el 28 de septiembre, o sea que somos un colectivo bastante joven. Y esta fue como la primera comunicación que hicimos como colectivo en las redes sociales, y que tiene que ver como si fuera una especie de manifiesto del colectivo de arquitectos. Juntas en Red. Empieza ya ahí contando cuál es nuestra posición, posicionándonos en tanto a colectivo. Y lo voy a leer porque es interesante, relata este inicio de este colectivo. Juntas en Red, con un impulso a fuerza de todo, en 72 horas se conformó un colectivo de arquitectas de distintos ámbitos profesionales
para presentar una carta a los legisladores porteños para que sea archivado el proyecto de ley 2094-J2020 del gobierno de la ciudad, cuya norma urbanística admitiría la venta y o concesión de terrenos en el distrito joven sobre la ribera del Río de la Plata, en el área de Costanera Norte. El 28 de septiembre se presentó en la legislatura porteña una nota dirigida a cada uno de los 60 legisladores con la firma de 342 artículos, que acá hago un comentario, somos más ahora. Entre los cuestionamientos está la urgente necesidad de preservar las escasas reservas del suelo urbano existentes como espacios verdes de uso público para las futuras generaciones, comentarios que Bárbara dejó mostrada en esta primera parte de su presentación, el alcance y las consecuencias ambientales y urbanas que podrían ocasionar la ocupación con emprendimientos inmobiliarios de estos terrenos, velar por la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece en su artículo 8 que los espacios que conforman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación, y considerar que el plan urbano ambiental, que es la ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas, establece en su artículo 9, ítem 4, que se debe destinar al uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las líneas. Bueno, si bien esta presentación se realizó desde el colectivo de arquitectas creado para este fin, la intención es que este reclamo se extienda a toda la matrícula profesional y a la ciudadanía que está comprometida en la preservación de la escasa tierra pública que queda disponible en la ciudad y esencialmente en el cumplimiento de la Constitución. Acá está, como dijeron, están las semillas de varias de las puestas en común y de las acciones que nosotros después llevamos adelante, que tienen que ver con esta intención de generar redes y de que estas redes además crezcan. En ese sentido, quería como reflexionar un poco sobre el tipo de ciudad que se propone y el tipo de ciudad que nos interesa proponer como alternativa. Como ustedes saben, en especial porque están cursando una materia que es una optativa de urbanismo, deben tener la intuición, la intención de averiguar sobre los procesos urbanos contemporáneos. Las ciudades son el producto social que es la consecuencia de una lucha de distintos intereses. En ese contexto se supone que el Estado debe velar por el bien común y favorecer el cumplimiento de creo que nada, las normas, pero también de ciertos otros convenios, como los compromisos 2030 futuro, o por lo menos pensar en la cantidad de metros cuadrados que la ciudad de Buenos Aires está por debajo de lo pedido por la Organización Mundial de la Salud. Cantidad de metros cuadrados de verde para uso público. La ciudad de Buenos Aires en este momento está como transitando una etapa que un teórico urbano que se llama Francesc Muñoz, en su libro Paisajes Banales, llamaría la domesticación por capuchino, que son como estas tácticas de urbanalización, él la llama de esa manera, en donde el consumo y la producción son los que definen el modo en el cual se construye la ciudad. En ese sentido, la política de distritos es como el emergente más claro que tiene esa manera de pensar a la ciudad. Los distritos en donde se consumen determinadas cuestiones, por ejemplo en este caso se lo plantea como un distrito joven, son aquellos a los cuales se los beneficia con un sistema impositivo bastante blando, y son además aquellos a los cuales, digamos, se considera generar un tipo de infraestructura que en este caso, como bien les presentó Bárbara, tiene que ver con la venta y forma irrecuperable de una cantidad de tierras que son de uso público y que podrían ser destinadas a un parque verde y sustentable. Durante la audiencia y en la presentación también de este concurso, surgieron como varios temas interesantes para reflexionar sobre cómo se está pensando en la ciudad desde el gobierno de la ciudad, cómo se está pensando urbanísticamente la ciudad. No solamente desde este punto de vista, en donde
la política urbana consumista es la que, digamos, hace que la economía traccione las transformaciones urbanas, sino también, y lo vimos en las audiencias, hay como una especie de transgiversación de discursos o de superposición o de reapropiación de discursos. Cuando se habla de accesibilidad, en realidad están hablando de transporte. Hablan de discurso de género, es muy interesante si les interesa el tema, y lo asocian directamente con las inversiones inmobiliarias. Ese para mí fue el pasaje más interesante de todo. Una funcionaria, justamente, que trabaja en el área de género, dijo que ella sentía miedo en este sector de la ciudad y que creía que a través de este tipo de emprendimientos privados, ella se iba a sentir más segura. Muy interesante, primero de ver cómo utilizan el concepto de miedo y después cómo lo transgiversan para generar una operación inmobiliaria. Y por otra parte, que eso a mí me interesa en especial, una apropiación del discurso proyectual como validador de estos cambios de normativas, porque como Bárbara les comentaba, este concurso fue un concurso de ideas, y ustedes saben que hay una diferencia entre un concurso de ideas y un concurso vinculante. Los concursos de ideas se plantean justamente para reflexionar, y a veces de maneras irónicas o de maneras absurdas, sobre cómo queremos o cómo soñamos, para poner en juego estas imaginaciones urbanas. Un concurso vinculante ya habla de la posibilidad de construir. Era imposible que plantearan este concurso como un concurso vinculante, porque como bien Bárbara explicó, era sino un concurso que iba en contra de la propia Constitución, era un concurso ilegal. Sin embargo, lo plantearon como un concurso de ideas y después dijeron que estaba avalado por haber sido presentado por las organizaciones de arquitectos, la Sociedad Central, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, e incluso la propia FADU de la UNED. En el medio de todos estos desfasajes, nosotras cuando nos preguntamos y empezamos a pensar sobre qué tipo de ciudad queríamos, empezamos o sea, como bien dijo Bárbara, venimos como de distintos lugares, pero además cada una tiene como un recorrido en algún tema en especial. Hay algunas que son empresarias, otras que son historiadoras, algunas que están más vinculadas con el tema de infraestructuras, otras más vinculadas con el tema legal o el tema histórico, o bueno, en fin. En tanto colectivo conformamos una fuerza de conocimiento, porque cada una de nosotras iba sumando sus propios puntos de vista y generamos como una biblioteca de conocimiento, de escritos propios, de imágenes que fuimos creando para esta situación, que hizo que una de las características de este colectivo sea justamente la construcción colectiva de conocimiento. De las acciones y de las discusiones que nosotras venimos generando, podemos mostrarles como emergentes este punteo en donde consideramos que el espacio público es un derecho, es un espacio en común, no lo que sobra de un emprendimiento privado, es un espacio inclusivo, es accesible, reconoce al ecosistema ribereño al cual pertenece, y es lo que decía Bárbara de pensarlo como un corredor bioambiental ampliado, es sustentable. Nosotros resumimos eso en un pedido de un parque público costero ribereño 100% verde y accesible. Para llegar a esto, hicimos distintas acciones, en tanto acciones territoriales, en tanto a un modo de posicionarse para generar acciones públicas, para accionar, para generar y compartir recuerdos, para apropiarse del lugar y para reidentificar. Consideramos que la ciudad debería tener al deseo como traccionador de estas transformaciones urbanas. En ese sentido les quiero mostrar algunas de las acciones, así que ahora viene con una parte más de imágenes y fotitos, y pasan más rápido. Estas fueron las primeras imágenes que empezamos a
a mover, a movilizar, a generar al principio, antes de la audiencia. Además, estaban enmarcadas en hacerle llegar a la gente que tenían esta posibilidad de inscribirse y de hablar en la audiencia, y que podían hacerlo desde el lugar que tuvieran. No era necesario que fueran especialistas, simplemente siendo vecinos y sintiendo la necesidad de opinar sobre este espacio de la ciudad, sobre este territorio de la ciudad, ya podían hacerlo. Nos pasó también que esta acción así como militante de Preséntense en la legislatura nos empezó a acercar a un montón de gente que tal vez estaba tímida o que decía, bueno, a mí me gustaría hablar de tal tema, y pusimos en consideración de esa gente todo el conocimiento que veníamos contando, todos los antecedentes urbanos, los antecedentes legales. Tenemos una biblioteca muy, muy grande que hemos generado en ese sentido. Más imágenes similares. También estas imágenes funcionan como un objeto crítico, ¿no? O sea, la ciudad que tenemos y la ciudad que queremos. Es como decir, miren, hay posibilidad de hacer otro tipo de ciudad. Estas imágenes empiezan a tener el componente de la mirada, empieza a aparecer esta cuestión de lo subjetivo y de qué es lo que queremos mirar. Están enmarcadas en este momento de acompañar a la gente, de traccionar para que se presente a esta audiencia pública. Entendemos además que hay un tema. O sea, ustedes vieron en las imágenes que mostró Bárbara que en este momento el espacio está concesionado y tiene unos edificios que están ahí, que algunos están funcionando todavía. Más allá de las reapropiaciones, como también contó Bárbara, acerca de uno de los, creo que es el centro de exposiciones, que es el que se está usando para poner camas por el COVID, incluso para hacer los festejos. Entendemos que la gente hace más de 30 años que no tiene este acceso, y que es muy difícil reconstruir o sea, ¿cómo hacer para que alguien que nunca tuvo esta posibilidad de acercarse y ir el río de una manera así como directa y gozosa, lo quiera recuperar? Si siempre te pusieron un edificio, ¿de qué manera lográs que ese imaginario urbano acerca de que ese lugar es un lugar en donde hay edificios para convenciones, boliches y etcétera, sea en realidad un parque? Entonces, también empezamos a generar estas imágenes como para proponer esta mirada, como para proponer esta imaginación alternativa, esta imaginación que no tiene que ver con el ideal de ciudad que nos propone y que en realidad nos impone. Este referente que tenemos acá es La Costanera de Vicente López, que no sé si vieron después, si quieren vuelvo para atrás, pero no quiero volver y empezarlo. Está pegado a todo este distrito joven. Está pegado pasando la General Paz, es así La Costanera. Fue una pelea, o sea, esto no fue que vinieron los del municipio y dijeron vamos a hacer un hermoso parque. Si bien en un momento había salido ese sí como un concurso vinculante, a los chicos, porque eran jóvenes de 26 años recién recibidos, eran amigos míos en ese momento, los quisieron sacar, tuvieron que interponer una acción judicial, hicieron el parque a través de acciones judiciales, tuvieron que estar como muy en contacto con los vecinos para que ese lugar siga siendo un parque, y constantemente están tratando de sacar pedacitos de tierra para vender, porque verdaderamente es una ubicación verdaderamente hermosa, es una ubicación privilegiada. Así podría ser los distritos que estamos hablando: Costa Salguero y Punta Carrera. Esta es una imagen de la Costanera Sur, con esa estética italianizante que tenían estos espacios públicos del principio del siglo XX.
imaginarios posibles, o mejor dicho, mirar de lo que está y recuperar aquello que nos interesa. Como les decía, empezamos entonces a traccionar, a realizar acciones en tanto visibilizar el problema, comunicar el tema, no solamente decir, bueno, inscríbanse en las audiencias, sino también comunicar cómo venían las audiencias. Hicimos postas de relevo para relevar todos los discursos que se presentaron a través de unas planillas de Excel larguísimas e infernales. Dábamos información acerca de la gente que no se había podido comunicar para que pudiera comunicarse y pudiera presentarse, por los que habían perdido el turno. Todo esto fue en este modo virtual real que nos está convocando. Hicimos el relevamiento acerca de cuáles eran los legisladores que votaron a favor y que votaron en contra. Y estas son los resúmenes de estas planillas larguísimas que íbamos haciendo, que íbamos subiendo todos los días para mantener informado de cómo venía la cosa, ¿no? No solamente a través de Instagram, sino también a través de Twitter. Y también accediendo a programas de televisión, accediendo a programas de radio, cada una de nosotras hablando de su especialidad, de aquello que digamos, podía ser más fácilmente transmitido. Nosotras, en distintos programas. Bárbara es verdaderamente la vocera más reconocible que tiene el colectivo. Estas somos nosotras, y en la lista que está al lado de nuestras caritas, este también es un trabajo de visibilización que hicimos como hacia el interior del colectivo. Decidimos en un momento hacer como un recuento de una frase significativa de aquello que habíamos dicho en nuestra ponencia en la audiencia pública, para visibilizarnos como profesionales, ¿no? Como no solamente visibilizar el problema, sino también visibilizarnos nosotras. La lista de al lado somos nosotras, o sea, esa es la cantidad, o sea, somos nosotras, somos las que presentamos nuestra mirada en la audiencia. Algunas no pudieron porque no eran del padrón de Ciudad de Buenos Aires, o porque no estuvieron habilitadas o que no pudieron presentarse. Otra de las acciones que llevamos adelante, ya ahí reflexionando cuando terminó la audiencia, preguntándonos cómo podíamos hacer para recuperar este lazo, aquello que les comentaba con anterioridad acerca de que uno no extraña lo que no conoce, o sea, ¿cómo vas a querer ir hacia eso que nunca viste? Y haciendo como una especie de brainstorming constante de qué se podía hacer, qué podemos hacer acá. Algunas de las chicas tenían o eran parte de grupos de runners, comentaban que estaban todo el tiempo buscando circuitos para correr. Entonces lo que decidimos hacer fue como una activación del territorio tal cual está ahora. Como les venimos diciendo, en este momento sigue teniendo concesiones, o sea, no es de acceso irrestricto, no es de acceso libre. Así que decidimos ir a relevar el territorio, ver cuáles eran los lugares que se podían acceder, y terminamos relevando un circuito de 4 kilómetros, y lo fuimos a marcar, hicimos las postas y armamos una especie de evento colectivo entre todas, que fue bastante interesante también, porque nosotros no nos conocíamos, o sea, que éramos amigas sí nos conocíamos, pero entre todas, entre las 300 y pico que somos, no nos habíamos visto nunca, porque estábamos en modo virtual, o nos habíamos visto de esta manera, así chiquitito, el cuadradito chiquitito y en movimiento que a veces se caía.
Hablamos de apropiarnos, reconocer, conectar, acercar el lugar. También lo pusimos en las redes, con estos imaginarios. Esto es lo que hay, en realidad. De esta manera se usan los pequeños pedacitos de tierra que todavía son públicos, porque son públicos. Acá estamos activando esa es la entrada de Costa San Pedro. Ahí entrada al golf, hay algunos boliches que venden cosas, y hay boliches nocturnos también. Fuimos recorriendo mientras marcábamos este lugar, además explicando a quienes se acercaban qué era lo que iba a haber en esos lugares, la altura de las cosas que iban a estar previstas, propuestas, la relación con el aeroparque que está ahí enfrente y la altura de estos edificios que están propuestos, pintando, marcando. El lugar es ciertamente hermoso, incluso en la pequeñez que nos permiten acceder. Esta cosa, ¿no? De un río urbano, de un paisaje que en pandemia además es como que cobra tanta relevancia. Bueno, ahí pueden ver justamente, bueno, acá que todavía está la concesión. La concesión venció el año pasado, la renovaron por un año más y vencía ahora a final de abril, y la volvieron a renovar por otro año más, porque como bien les decía Bárbara, empiezan a darse cuenta que mejor es enchiclar la cosa, pero mientras tanto ya hay un presupuesto aprobado para realizar obras de infraestructura en vías a este proyecto. Bueno, acá estamos nosotras, no seremos las 300 y pico porque muchas no se animaron a salir, si bien era una época en donde la pandemia había aflojado un poco, algunas no digamos, tienen comorbilidades y situaciones que no se quieren exponer con justa razón, no es un momento fácil. Otra de las acciones que tuvimos, en realidad, fue sumarnos a la convocatoria del 23 de marzo de Plantamos Memoria. Buscamos también encontrarnos acá, que es justo el arroyo que divide por un lado Costa Salguero, por otro lado Punta Carrasco. Tenemos dos cartelitos para recordar y plantamos un árbol en conjunto con vos ahí ayúdame, ¿cómo se llama? Con la Defensoría del Pueblo. Con la Defensoría del Pueblo. No quería decir cualquier cosa, me estaba saliendo cualquier otra palabra. Con la Defensoría del Pueblo plantamos estos arbolitos, también el trabajo de la madera nos lo donaron, hacemos como mucho laburo de preproducción para estas cosas que lo sacamos de nuestro tiempo. Fue bastante emocionante este momento también. Y la acción actual en la que nos encontramos en este momento tiene que ver con esto, con la iniciativa popular en pos de juntar 40.000 firmas para frenar esta ley, en realidad para generar una ley que nos haga tener un parque. Acá en esta mesa está Rosa Boy, que es una integrante del colectivo de arquitectas, que fue una de las que firmó este compromiso. Bueno, acá está Bárbara, Cecilia Alves, hay varias de nosotras por acá. Este compromiso de la iniciativa popular para juntar 40.000 firmas. Y acciones, bueno, la iniciativa popular está prevista acá
mostramos de dónde salimos, tiene que juntar 4.000 electores, reunir determinados requisitos, se están juntando las firmas en todos estos puntitos de la ciudad, generamos o compartimos estos mapas para facilitar los encuentros. Seguimos entonces movilizando, seguimos comunicando, seguimos yendo a lugares para que conozcan esta situación, porque también estamos como, toda esta situación está más allá de la pandemia en sí, que ayuda a que no podamos tener como una cercanía corporal, está bastante invisibilizada en los medios de comunicación, no es que todo el tiempo están sacando noticias acerca de esto, y creemos que cada paso que damos es un paso enorme. Y bueno, entre estas actividades está lo que estamos haciendo hoy, y a las 19 horas va a haber una clase en FADU con Mariana Giusti, que también pertenece al colectivo, una diseñadora gráfica de AI Futura que nos acompañó en la acción del 4K, y Enrique Viale, que es un abogado ambientalista. Juntando firmas. Bueno, gracias. Termino con esta imagen porque a mí me emociona bastante toda la acción esta que hicimos en pos del derecho a la ciudad. Voy a dejar de compartir. Bueno, Adriana, gracias. Después de tantos años de neoliberalismo instalado, 30 diría, así por decir un número grueso, es un aire fresco de toda esta movida que han hecho ustedes. Pero no voy a hablar yo ahora, las y los protagonistas, los estudiantes, estamos así entre amigas, entre amigos, así que todo lo que quieran preguntar, las profes, por supuesto. Directamente acá no tenemos que habilitar para levantar la mano. Dicen, se presentan y listo, arrancan. O sea, la pregunta que habíamos tenido nosotros con mi grupo había sido de qué le había motivado a ustedes a crear el colectivo, pero le respondieron poco apenas empezaron, que fue el recuperar las tierras públicas de la gente y el derecho que tenemos todos sobre disfrutar la belleza de lo público. Sí, te hago un comentario más. La verdad que también está bueno como asumir la responsabilidad como profesionales en lo que es la construcción de la ciudad. Para nosotros es importante en particular la defensa de esto, pero es muy motivador darnos cuenta que cuando uno se compromete, cuando uno trabaja por algo de manera colectiva, que nadie se salva solo. Nosotros como profesionales estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Creo que eso es muy valioso y hemos podido derramar eso en otros espacios, porque esto fue multiplicador, se sumaron muchos colectivos que están como nosotras activamente trabajando sobre esto, por eso tiene la visibilidad que tiene. Están los jóvenes por el clima, los jóvenes por el río, Eco House, no me acuerdo todos los nombres de las organizaciones ambientalistas que lo están trabajando, que cada una hace su propia movida y todos compartimos entre todos, y todo el mundo se fue apropiando del reclamo, que ya nosotras en un punto nos excede. El reclamo hoy es de la ciudadanía, nosotras somos parte activa, pero somos un colectivo más, somos las que lo iniciamos, pero es de la ciudadanía,
Y el número, los 4.000 firmas son al principio. Nosotros, para tener una iniciativa popular, que es un proyecto de ley presentado por la ciudadanía, se requiere el 1,5% del padrón electoral, que son 40.000 firmas, que es un número importante y que por eso venimos trabajándolo y tratando de seguir sumando. Y a mí me emociona que yo a veces a la noche me pongo a mirar redes sociales y veo colectivos o personas que dicen: acá estamos juntando firmas para la iniciativa popular. Es algo que lo que se ha convertido es, como digo, como si fuera un rizoma, ¿no? Estamos muy acostumbrados a lo que es verticalista, y en esto se convirtió en un rizoma en donde la red, vos no sabés por dónde brota, pero de repente surge un grupo que agarra la planilla y sale a juntar firmas. Todos estamos militando por lo mismo: llegar a las 40.000 firmas que tenemos que llevar a la legislatura, y se está conformando como algo colectivo, transversal, novedoso en la ciudad de Buenos Aires, que nos tiene motivados. Yo no sé si tenemos la posibilidad de frenar esto. A veces digo, estamos preparados para perder porque sabemos que el número lo tienen. Lo votaron con 37 votos, siguen teniendo los mismos 37 votos, pero estamos ganando en construcción y en conciencia ciudadana un montón. Con lo cual, para nosotros es muy gratificante. Yo veo todas las imágenes de todo lo que estamos haciendo y no lo puedo creer, porque es muy a pulmón, de cómo vamos pudiendo, de cómo se va trabajando en red, y creo que tenemos que tener conciencia de lo valioso que es el trabajo colectivo, que muchos de nosotros lo tenemos, eso porque nuestra profesión es una carrera en la que se trabaja en equipo permanentemente. Pero yo que veo tanto, viste, esto que decíamos, la ciudad de Buenos Aires está tan álgida constantemente, y la verdad que nosotras instalamos un poco una forma de construcción distinta, que creo que suma, que da una mirada fresca, y bueno, y ojalá que podamos realmente cambiar esto, ¿no? Pero al menos empieza a haber un trabajo en red que está buenísimo. Sí, también tiene que ver con pensar qué significa ser arquitecto en la contemporaneidad, ¿no? Porque o qué significa pensar la ciudad y operar en la ciudad en este momento. No es venir y decir, bueno, este es el distrito joven y te vendemos esto y te llenamos de barcitos, sino fraccionar, generar, es otro el rol del arquitecto. O sea, es esa cuestión de ser una interfaz. Y en nuestro caso queda como bastante claro. Bárbara siempre dice que los jóvenes le dicen la técnica, que hablan con la técnica. Nosotros tenemos un conocimiento que tal vez otros no lo tienen, y lo que hacemos es trasladarlo, compartirlo, potenciarlo, entender de qué manera se puede llegar a activar ese conocimiento y probar también, porque sabemos además que los cambios culturales, como nosotros proponemos, reenlazar la memoria colectiva, generar esta cuestión de la imaginación sobre este paisaje, generar esta cuestión de la tarea en conjunto, de generar redes, es muchísimo más lenta que el cambio que se produce de una manera técnica. Es decir, si estos vienen y tiran algo abajo, el cambio va a ser muchísimo más rápido que todo este trabajo de juntarnos, pensar en cómo sería este lugar, pensar es muchísimo más lento, pero es muchísimo más sólido. La persona que genera una memoria y que comparte un momento con su sobrino, con su hijo, con su abuelo, no se lo olvida. No se lo olvida. Y hacia eso estamos, más allá de todas las otras acciones. O sea, como trabajar en distintos niveles. Si me permiten, Adriana y Bárbara, mientras hay alguna otra pregunta, gente. Yo le quería consultar, porque con otro grupo lo que vimos fue en la página de Change.org, que es como que llegaron a 50.000 peticiones ya firmadas, sí. Y si esperaban tener ese alcance, si esperaban tener más, si se sorprendieron, si capaz que también deseaban tener más alcance en cuanto a los diputados, los que votan, eso. El change es un montón. Vos pensás que con 40.000 firmas presentás una iniciativa popular.
Lo que es cierto es que el Change tiene la ventaja de que al ser, con la pandemia, al ser virtual, pudimos acceder a eso, pero a nosotros nos sorprendió, es un montón. Y también lo que me sorprende, hace 2 semanas, bueno, de hecho, después que llovió y también que un poco me da miedo, porque hay mucho virus en este momento, pero yo salí a juntar firmas y hay muchos vecinos que están enterados de esto. Realmente hemos logrado, o sea, desde la profesión, instalar el debate urbano. Porque, repito, si no es como que nosotros discutimos y la realidad va por otro lado, y nosotros tenemos que, como profesionales, involucrarnos en lo que está pasando en la legislatura, porque la legislatura vota leyes que te definen el perfil de la ciudad, lo que pasa en planeamiento urbano de la legislatura, o del Consejo Deliberante, no sé si se llama en Rosario, o de cualquier ciudad, tenemos que estar mirando lo que pasa. Acá se reformaron los últimos 2 códigos de planeamiento y después se hacen otra ley para admitir cambios que en realidad están fuera del código. Tenemos que estar mirando constantemente lo que pasa en la legislatura porteña. Nosotros como profesionales tenemos más el ojo urbano, entonces nos podemos dar cuenta y hacer de portavoz a la ciudadanía. Y la verdad que cuando uno habla como profesionales, tenés una credibilidad, no tenés una aspiración partidaria o político-partidaria, entonces también hay un lugar desde el que uno se puede correr, porque lo que estamos es queriendo tener una ciudad para vivir, que todos podamos vivir mejor. Y eso suma muchísimo. O sea, yo noto una gran recepción por parte de la ciudadanía. Soy una de las que entra al Instagram, con lo cual veo la cantidad de mensajes, de agradecimientos, de sorpresa, de qué bueno que está pasando esto, qué bueno que nos avisan, porque si no nadie se entera. Y está bueno asumir esa responsabilidad y está bueno hacerlo de manera colectiva, porque nosotras tenemos un grupo de chat, somos muchas, no todas activas, algunas para mandar una carta en particular. Nosotras mandamos una segunda carta a la legislatura hace algunas semanas después de la audiencia con 650 firmas de profesionales. Vamos escalando. Somos 650 personas, arquitectos y arquitectas, que decimos: no vendan la costanera, la tierra pública se defiende, la defensa de la tierra pública tiene que ser política urbana de esta ciudad. Y en esa transversalidad y en estos grupos de chat, además hay una riqueza de que si una necesita algo, la otra te lo consigue. Es muy valioso el estar en red, muy, muy valioso realmente. A mí me emociona porque creo que es una construcción que a todas nos ha sorprendido, en que nadie puede solo hacer nada de todo esto, pero de manera conjunta, cuando habíamos pensado hacer el relevamiento de la audiencia, yo creía que era un disparate. Dije, es imposible relevar todas las exposiciones. Sin embargo, lo hicimos porque se hacían turnos. Yo puedo hacer a 1 hora, yo de 3 a 4, yo de 4 a 5, yo de 5 a 6, todo volcando al mismo Excel. Y el trabajo colectivo enriquece muchísimo. Y ese es un aprendizaje para nosotras también. Sí, a mí me preguntaban en el momento que nosotras íbamos sacando estos resúmenes que eran tan llamativos, tan bonitos, ¿no? Porque verdaderamente eran muy bonitos, con la arquitecta y el megafonito. ¿Cómo lo hacíamos? Imaginándose un grado de sofisticación increíble, ¿no? Éramos todas tomando mate, tipo mandándonos un mensaje: che, entras vos, dale. Y así, y fue así, pleno verano, mucho calor, y lo fuimos llevando. Teníamos un Excel enorme, porque además el primer Excel tal vez el primer día era más tranquilito, ¿viste? Pero después nos fuimos dando cuenta que eran necesarios como dividirlo y generar como más variables, ingresar más variables. Y la verdad es que fue un relevamiento muy, muy, muy completo, muy completo. Tenemos pendiente todavía el video de las exposiciones juntas de todas nosotras, que lo tenemos medio armado, falta terminar de editar, pero bueno, también como una cuestión de identidad colectiva, todas empezábamos con la misma frase y terminábamos con la misma frase, y la verdad que todos los días de la audiencia, escuchar 5 discursos le iba dando una potencia y una presencia al colectivo, y siempre en un tono sereno, ¿no? Como
serio, contundente, pero muy respetuoso. Y eso es una de las premisas nuestras, mantener la profesionalidad, el respeto. Nuestro reclamo tiene fundamento, con lo cual no hay que ir a la pelea, no hay necesidad. Nosotros sabemos que lo que estamos defendiendo es lo que corresponde, es lo que está sujeto a derecho. Y eso la verdad que te da la tranquilidad de que no hace falta, si el otro se enoja o agrede, es que no se te acabaron los fundamentos. Nosotras tenemos muchísimos fundamentos para seguir haciendo esta defensa. Y es algo, esto que decía, como nos están invitando ustedes, está empezando a pedir nuestra propia facultad, que también ese es un tema complejo, nuestra facultad está con determinada crisis institucional, porque avaló el concurso, cuando no lo avaló el consejo directivo. O sea, es un tema. Pero las cátedras de la facultad están pidiendo contar la posición. Muchos profesores han acompañado esta segunda carta que mandamos a la legislatura. Y la verdad que hay como una esperanza de poder pensar colectivamente qué ciudad queremos. Queremos ser la mejor versión de Buenos Aires. ¿Qué implica ser la mejor versión de Buenos Aires? Si, la verdad que lo que necesitamos es tener una mirada consciente de que tenemos que equilibrar un poco, incrementar las áreas verdes, los espacios públicos, necesitamos lugares para respirar, para sanar. La pandemia lo puso muy en evidencia eso, y eso también un poco tiene que ver con la repercusión que tuvo la audiencia pública. La gente es muy consciente, porque al principio incluso decían, pero no, la gente, el vecino porteño, si no lo padece en sí mismo, no es consciente, este terreno está lejos de su casa, no es la plaza de la esquina. Y justamente eso termina siendo una ventaja, porque como no es como de nadie, es de todos, es de la ciudad, es un pulmón para la ciudad, es un gran parque que podría incorporar la ciudad, y que, como decía Adriana, estamos tratando de reinstalar en el imaginario lo maravilloso que sería tener ese paisaje que cuando uno viaja siempre va a mirar en una ciudad el centro histórico y la costa. Y acá eso no ocurre. Acá vas a ver el centro histórico, Puerto Madero, pero si quieres ir a la costa, bueno, ahora tenemos un pedacito que es el Parque de la Memoria, que de hecho cuando vienen presidentes del mundo se los lleva al Parque de la Memoria, porque es importante en una ciudad ribereña tener contacto con el río. Es el único lugar de la ciudad que tiene un contacto franco, el Parque de la Memoria. ¿Alguna otra pregunta de esas que formularon para el día de hoy, aunque ya las hayan contestado, si quieren particularizar? ¿Yo? Bueno, mi equipo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi equipo y yo tenemos dos preguntas más que nada. Bueno, soy de Pila Virtual, yo soy un estudiante de México y planteamos esta pregunta. Dice, en mi país hubo un conflicto en cuanto a la construcción de un nuevo aeropuerto, es el aeropuerto de Santa Lucía, donde el construido no tiene compatibilidad de usos con respecto a la ciudad. Sin embargo, el gobierno de turno decidió realizarlo por capricho. ¿Creen que este es el caso? ¿Leo la segunda? ¿O? A mí me suena más que este es un negocio más que un capricho. Por eso hay tanta, digamos, hay una cadena tan armada de silenciar ciertas cosas como tan básicas como que se pone en contra de la Constitución. A ver, parecería que eso ya es algo que debería anular toda posibilidad de que esto siga adelante. Pero no solo eso, sino que además, al estar enfrente al aeroparque, justamente, la gente de la ANAT, como comentó recién Bárbara, se opuso terminantemente. O sea, en la audiencia presentaron un informe diciendo que ellos ya lo tenían preparado y que era inviable. Y estas cosas no se dicen. Son como dos cosas que decís, bueno, no podemos seguir adelante, y se sigue adelante, se invisibiliza y se sigue adelante, se invisibiliza y se sigue adelante. Me parece que no es tanto como un capricho, sino verdaderamente un negocio. Esas tierras, vos viste las imágenes cuando mostramos el horizonte ampliado, son muy valiosas.
son muy valiosas. Es como la gema, ¿viste? Que se está por poner a la venta, la gema de la abuela, ¿viste? Pero no queremos que se venda. Sí, la gema de la abuela. No la queremos vender. Es nuestra, es de todos nosotros que somos los nietos. Estamos esperando hace un montón que se destrabe poder verla, al menos tocarla, usarla un poquito. En tanto a, eso por un lado, en tanto a si es una operación similar en otras ciudades, sí, es una operación similar en otras ciudades. El tema de la invisibilización, el tema de la reapropiación de los discursos, en vías de decirte una cosa mientras te están diciendo otra. O sea, acá te pueden estar diciendo, no, si esto va a tener un parque público, esto va a tener como 150.000 metros de parque público. Entonces nosotros le presentamos, no, mirá, tiene 2 y es el patio de atrás de estas viviendas caras. Eso no se puede considerar un parque público. No, es 150.000. Lo dicen así, o sea, es como... Quiero completar esto que está diciendo Adriana, porque en uno de los reportajes que le hicieron al jefe de gobierno, porque ya sale a contestar él directamente, porque los funcionarios no lo hacen, él lo que plantea es que vende estas tierras para que el parque sea gratis para los vecinos. Y lo que nosotros le respondemos es que no es gratis, es el parque más caro de la humanidad, porque en realidad nos está quitando nuestro acceso al río. Para construir el patio atrás de estas viviendas, en realidad vende las mejores tierras de Buenos Aires. Con lo cual, es lo que dice, deja 3 hectáreas de parque y vende una parte para dejar un pedacito de parque, para que ese parque no sea gratis. La verdad que el metro cuadrado de parque es el más barato, y construir un parque urbano no es un gasto, es una inversión en salud, en calidad de vida. Si no entendemos que tenemos que tener, para tener salud humana tenemos que tener salud ambiental, y para tener salud ambiental hay que construir distinto, estamos en problemas. Realmente no es un argumento la venta de tierra pública para construir nada, porque con ese argumento el día de mañana nos pueden vender la Plaza de Mayo porque hay que construir un hospital. La tierra pública no se puede vender para negocios privados, y esto tiene que ver con la historia. Como decía, los negocios privados son en los terrenos privados y en las tierras públicas son para hacer proyectos públicos. Por eso la justicia dictaminó en contra. El tema es que si la legislatura lo convierte de dominio público a dominio privado del Estado, lo podrían vender. Pero hoy es dominio público y no se puede vender. ¿Qué tal? Gracias, Bárbara y Adriana. Yo justamente quería hacer una pregunta en ese sentido, que la empezaste a anunciar, pero por ahí me interesaría ampliar. ¿Cuál sería, porque bueno, con esto que ustedes cuentan que es anticonstitucional y todos los decretos y artículos que lo validan, está claro. ¿Hay algún bypass legal que se pueda aplicar para que realmente eso de hecho lo puedan vender? Eso por un lado. Y por otro, Adriana, yo ya veo que está con ganas de contestar. Así que largo ese, y después tenía también otra pregunta. Bueno, un poco Bárbara ya lo fue como adelantando. Fueron generando y van generando leyes pequeñitas, como una ley en donde te dicen, bueno, esto después de que termine esta concesión vamos a permitir que se concesione un poco más. Y sale esa ley, pasa esa ley, porque es una ley como suavecita. Después aparece otra nueva ley en donde dicen, bueno, vamos a cambiarle el destino a esto. Entonces, como que van a través de los años, es una tarea fina, verdaderamente. A través de los años van generando como nuevas leyes, pero que son todas inconstitucionales. Son todas inconstitucionales. Sí hay posibilidades de seguirlas, ya la veo a Bárbara que está ahí. Sí, quiero completar una cosa. No, es que el fundamento de ellos es que como dejan dejan ese pedazo de parque sobre el río para tratar de encuadrarse en la Constitución. Ahora, la realidad es que desde la avenida Costanera hacia el río, como es todo tierra de relleno, todo es tierra pública, porque así fue planteado en todos los planes. O sea, la Constitución lo que establece es que las tierras que se iban rellenando desde la avenida Costanera hacia el río tenían que ser públicas. Entonces, estas son tierras públicas. Ellos construyen sobre la avenida y dejan la parte verde sobre la costa, justamente para intentar justificarse dentro de la Constitución. Pero la verdad es que sabemos que esto va a la justicia.
Estamos intentando frenar la segunda lectura y la frenamos y logramos que el proyecto pase a archivo y se pueda repensar toda la pieza de borde costera, fantástico. Y si no, se va a judicializar sin duda. Bien. Sole, ¿no tenías una segunda pregunta? No, porque un poco la contestaron. También, digamos, desde el gobierno, que debería estar defendiendo los intereses públicos justamente y los intereses de todos los ciudadanos, ¿cuál era el argumental para desprenderse de este suelo? Pero bueno, ya lo explicaron. Justifican que con este dinero ellos estarían pagando el parque, que se necesita por las cuestiones de la pandemia. O sea, es un problema, pero acá se está vendiendo tierra pública. Esto viene pasando para gastos corrientes, que es lo peor que puede hacer el Estado. Viene pasando desde hace un montón de tiempo. Se han vendido terrenos muy valiosos en Córdoba y Alem para supuestamente gastos en salud y educación que nadie sabe. No es que se gastaron para construir escuelas, se gastaron en sueldos. Se están gastando el valor de la tierra en una ciudad. El valor del suelo es nuestro recurso natural, es eso. Y se está vendiendo para gastos corrientes. Y volvemos a lo mismo. Y dentro de 60 años, ¿qué ciudad estamos dejando? Pero además es una ciudad que no da pérdida, es una ciudad muy rica. Además. Estas cosas se venden a precios miles también. Se venden bueno, la concesión, la extensión de la concesión vigente, por metro cuadrado vale menos que alquilar un cuarto en la Villa 31. Es regalado. O sea, se están pagando 1 millón de pesos por 30 hectáreas. Lo podemos juntar entre algunos y tener un parque para la ciudad. Es una locura lo que está ocurriendo. Me acuerdo en ese sentido haber ido a Buenos Aires en los 90, en el gran proceso de privatización, en donde se habían concesionado los debajos de las autopistas. Y voy a un restaurante y la pregunta era cuánto pagaban de alquiler. Justamente era un alquiler a la concesionaria inicial. Es decir, volviendo a la pregunta del compañero de México, la pregunta es, ¿hay negocios? En ese sentido, ¿cuál es la trazabilidad del dinero? Por ejemplo, me pregunto, el gobierno dice, bueno, todo este dinero lo vamos a dedicar a, no sé, a un objeto específico, o hay una trazabilidad ahí, un recorrido que se pueda visibilizar, o esto es lo que vos decís, se diluye. Se diluye, lo tengo aprobado. Se diluye. Lo tengo aprobado con casos anteriores en los que realmente hemos pedido informes desde la Defensoría del Pueblo y no hemos podido obtener respuesta en dónde se invirtió lo que figuraba de educación por el gasto de tal terreno, por la venta de determinados terrenos. Bueno, repito, se han vendido más de 470 hectáreas de tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años. O hay un momento en que la ciudadanía dice, basta ya, o nos quedamos sin nada. Y llegó el momento de hacer esta resistencia, y a mí me parece que el colectivo de arquitectas da cierta seriedad, que no es una cuestión, repito, de cuestiones partidarias. Esto es transversal, es una cuestión de política urbana y le da legitimidad que la profesión sea la que está pidiendo el repensar la ciudad con criterios urbano-ambientales. La tierra pública tiene que ser política de Estado. Eso es la defensa que estamos haciendo. Muy, muy concreta y muy clara, porque también creemos que a veces estos son debates que ocurren dentro de nuestro propio espacio, de que se quieren debatir muchas otras cuestiones urbanas muy importantes también. Y por momentos decimos, no, sigamos haciendo foco en una, porque el hacer foco nos permite sostenerlo en el tiempo, y hacer que todo el mundo se apropie de este reclamo, porque si nosotros empezamos a hablar de un montón de otros temas que están ocurriendo, ya no sé si es tan sencillo que todo el mundo se apropie, que podamos ser claras. Algunas que trabajamos en cuestiones urbanas lo hacemos, pero el para afuera estamos intentando
hacer foco en la defensa de la costa. Estamos diciendo, vamos por esta batalla, ganemos esta batalla y después vemos cómo seguimos con un montón de otras cuestiones que están ocurriendo, que son muchísimas, pero la intención es muy concreta, es seguir visibilizando la importancia de recuperar la costa pública y que todos nos apropiemos de este reclamo. Como definición de identidad y también para focalizar en las acciones y en el problema. Hay algo que me quedé rondando, Soledad, de la pregunta que vos hiciste, que me parece como que por lo menos a mí se me despertó, es que vos preguntaste algo así como qué es lo que dicen o cómo aducen, y en realidad lo más perverso, pero que también es parte un poco también, viéndolo con la pregunta, no era Tomás, era Ángel, creo que había hecho Ángel, sobre el aeropuerto en México. Hay una apropiación discursiva fuertísima. O sea, vos los escuchás hablar a ellos y usan las mismas palabras que decimos nosotros. O sea, dicen que van a hacer un parque público, dicen que van a ocuparse de la recuperar el río, de que la gente llegue al río. Y decís, pero ¿cómo puede ser que existan dos objetos de pensamiento tan diferentes a través de un mismo discurso? Y es que hay una apropiación muy fuerte, y eso también es un emergente de las ciudades neoliberales, ultraliberales, de acuerdo a como ustedes lo quieran llamar, de acuerdo a quienes estén leyendo. Es un emergente, hay una apropiación discursiva para transmitir este discurso amable. Nunca te van a decir que es para mejor. No te van a decir, no, queremos que vendan a nuestros primos, no sé, lo que fuera, ¿viste? Que compren estas, que sea un negocio inmobiliario para nuestros primos. No, te van a decir que piensan en el pueblo, que piensan en la gente. Casi como un camuflaje discursivo. Absolutamente. Se llama reapropiación creativa desde lo discursivo. Porque los urbanistas ya lo tienen, por supuesto, tipificado este tipo de acción. ¿Alguien más? Buenas tardes. Yo tengo una más, no sé si es pertinente, pero bueno, me interesa saber un poco cómo la relación de estos terrenos con, por ejemplo, con el puerto que está ahí muy cerca, con Aeroparque, no sé, con el Río de la Plata, en cuanto a contaminación. ¿Cómo es esa relación? No sé si está bien la pregunta. Sí. Arranco yo y completás vos, Adrián. Dale. Estás pegado a las areneras. Sabemos que esto van por todo. En realidad van por toda la costa, porque el proyecto que yo digo que aprobaron un desagüe cloacal por el borde, como para unir todos estos futuros emprendimientos, y van también por otro proyecto lindero, que hay un predio que son las areneras, que sabemos que atrás viene eso, viene el cambio de norma, y justamente por eso lo que decimos es, hablamos de Costa Salguero y de toda la costa. Acá hay que mirar todo el borde ribereño, de cuál va a ser la política de la ciudad en relación a toda su costa. El aeroparque tuvo aprobada una ampliación, el aeroparque va a quedar, es un equipamiento metropolitano que está instalado y que justamente como equipamiento necesita un área de amortiguación. Este predio, el de Punta Carrasco, es donde fue el accidente del APA. Claramente vos necesitas dejar espacio verde en lo que es la punta de la traza del aeroparque, porque hay que evitar accidentes, o sea, esperemos que nunca ocurra, pero si un avión continúa, que ya pasó una vez, tiene que tener espacio de amortiguación. Por eso estas tierras, por eso el aeropuerto se puso sobre el borde del río, y lo que está adelante tiene que ser verde, es el lugar de despegue y de aterrizaje. Es una locura, o sea, pero bueno,
la preocupación a veces surge en no pensarán después mover el aeroparque, porque como que no se entiende, y vemos que avanzan con un proyecto, sí, a largo plazo, que avanza sobre todo sobre otros predios costeros. Ahí, en la otra punta hay otro predio que están queriendo aprobar hace muchísimos años, que era la Ciudad Deportiva de La Boca, que se llama Santa María del Plata. Es un proyecto, es un predio privado, fue una concesión que el Estado le dio a un club, creo que a Boca Junior, que estaba Macri, se lo vende a IRSA, ahora lo tiene IRSA, y la verdad que es un terreno que debería recuperar, expropiar la ciudad y recuperarlo. La empresa privada lo tiene ahí esperando en algún momento aprobar un proyecto inmobiliario también sobre la costa. Sí, yo, la pregunta yo de todo lo que es cómo se gestan las normativas y todo eso, por ahí cuando se acerca más a lo legal que a lo disciplinar nuestro es donde por ahí encuentro estos grises, pero digo, esto también el peligro sería que sienta un precedente para que este tipo de actos similares sean mucho más ágiles en un futuro si esto se aprobara. ¿Es así? Sí. Fíjate, Todo va Soledad, sentando jurisprudencia. y claro, y vos fíjate, Soledad, que bueno, Bárbara lo explicó en su presentación, creo que fue en marzo, o sea, hace un mes, empezó a circular en el boletín oficial que ya había una partida presupuestaria para hacer toda la conexión cloacal, claramente por un lugar que en este momento no la necesita, o sea, es pensando, ¿vieron cuando uno ve una patita en la playa y dice, ah, mira, por acá pasó un caballo? Esa huella, bueno, eso significa que por ahí están haciendo el negocio, o sea, que ya lo están preparando, que ya están gestando la infraestructura necesaria para hacer después el negocio, para seguir. No está la norma aprobada y ya lanzaron 4 licitaciones. Lo que pasa es que ustedes bien lo han dicho, desconozco, pero si ya hace varios años que se vienen vendiendo muchas hectáreas públicas en la ciudad, mi pregunta es, bueno, ¿cuánta responsabilidad tienen ustedes? ¿Cómo han trabajado de un modo tal que se han hecho cargo casi de una demanda real, ¿no? Porque antes, mucho antes de este neoliberalismo feroz, y no hablo de un partido político, porque las grandes corrientes atraviesan a todos los partidos políticos, ¿sí? Este neoliberalismo feroz ha hecho que hasta las instituciones, que son las instituciones, por ejemplo, en nuestro caso, Colegio de Arquitectos, facultad, que son las que están cuidando, ¿no? Y que a las estudiantes les decimos, este es nuestro espacio de taller, también tiene que estar atento, ¿no? Al cuidado de, bueno, han estado distraídas estas instituciones, ¿no? Entonces ustedes vienen desde abajo, empezar a movilizarlas, y creo que es un proceso, me atrevo a decir que lo que han encarado es un proceso que va a impactar en estas instituciones de modo muy positivo, porque les va a hacer por lo menos discutir y sentar posiciones, ¿no? Y bueno, y todos sabemos que la universidad es autónoma y se elige decanos y se eligen autoridades, y los colegios de arquitectos, las asociaciones profesionales también lo son. Así que me parece, mi opinión personal, es que es un proceso de mucha riqueza, más allá de si lo logran ahora. Ya ganaron, chicas, me parece que ya ganaron. O sea, más allá del resultado inmediato, ¿no? Sí, yo lo que digo es que vinimos a sacar a todos de la zona de confort. Al socialismo, a la oposición, a nuestros cuerpos colegiados, a nuestra facultad. Los temas urbanos se discuten, hay que ponerlos a la luz, porque sabemos, nos dedicamos a la construcción, si no se hace a conciencia podés hacer negocios para algunos en perjuicio de otros, y la verdad que lo que queremos es eso, es poner a la luz y que los temas se debatan de manera participativa, abierta, en la academia, en la legislatura, en las distintas instituciones y en distintos colectivos, pero poner a la luz lo que está pasando. Y eso también es movilizar, o sea, cuestionamos al oficialismo, pero también la oposición tuvo que salir a bancar, a
juntar firmas, a tomar protagonismo, porque en realidad estamos diciendo, estamos entregando la construcción de la ciudad, un modelo que nos perjudica a todos. Si no decimos, porque también pasa esto que a veces la gente, cualquiera le puede pasar por cansancio, ¿no? Que venís como en una inercia y decís, bueno, total tienen mayoría, no vamos a poder cambiar nada. Y a pesar de eso dijimos, hagámoslo igual. El no ya lo tenemos, hagámoslo igual. Algo va a pasar, algo vamos a despertar, vamos, avancemos, porque podíamos haber dicho, el número está, sabíamos que estaba, y así todo, mandamos la carta, y venimos hace 7 meses trabajando todos los días en este tema, además de nuestro trabajo, nuestras familias, la pandemia y todos los problemas que tenemos todas. Pero que bueno, cuando es de manera conjunta, cuando una puede lo hace, cuando no puede cubre otra, pero es poder seguir sosteniendo y decir, pensemos en una ciudad distinta. Sí, sí. Una ciudad con derechos, que se cumplan los derechos. Sí, hay un concepto que es ciudad justa, que seguramente ustedes lo están trabajando. Ahí también estamos, ¿no? Una ciudad justa. Chicas, yo creo que también algo muy importante, que ya lo dijeron ustedes también, pero haber colocado la problemática ya sea en la gente común, por así decirlo, en los vecinos que antes quizá no, o cómo llevar esa problemática a la gente que quizás nunca se lo planteó, porque como bien decían ustedes, nunca tuvieron la posibilidad ni siquiera de disfrutar ese espacio. O sea, nosotros viviendo acá en la ciudad de Rosario, es como que todo el tiempo tenemos esa mirada hacia el río, o hacer un par de cuadras y ya estás en contacto con el río, y que una ciudad no pueda aprovechar eso es como algo muy descabellado. Así que bueno, nada, agradecerles que estén acá y que se hayan tomado el tiempo de poder contarnos un poco sobre todo esto. Yo también quería, perdón, pegar que es muy interesante que por ahí los debates que se arman entre estudiantes, por ejemplo, nosotros éramos cuatro compañeros, algunos no nos conocíamos, y es impresionante cómo se arma el debate y cómo el colectivo concientiza también y da ganas de por ahí sumarse a esa lucha. No sé, empezamos a firmar todos también en la página, como que empezamos a ver las otras publicaciones, que la verdad que quizás no es tan visible, o por lo menos a mí no me llega tanta información, y está buenísimo poder empezar a compartir, y cada vez se va haciendo más y más grande. Y bueno, nada, eso, que también quería agradecerles porque también motiva a quizá que se formen acá colectivos, en otros lugares, que se vaya esparciendo, y está buenísimo. Ojalá, porque la salida es colectiva. Sí. Total. Ojalá. Leen el chat, chicas. Virginia les dice, sinceramente no me surge ninguna duda, pero aún así cabe recalcar que me interesó mucho. Son temas que la gran mayoría de las veces pasan por alto en la población y termina siendo lo que se quiere sin respetar los derechos. Bueno, porque también hay un sentido común de que la ciudad te la imponen, ¿viste? No, la ciudad es tuya. O sea, cada vez que vos salís, tomás el colectivo, llegás a trabajar, tomás un café, volvés, todos esos recorridos refieren a una ciudad de la cual vos te apropiás. La posibilidad de hacerlos de una manera gozosa es un derecho. Tenemos que estar todo el tiempo sintiendo miedo, pasándola mal, no pudiendo acceder a lugares, pero no sé, mágicamente parece como que nos hubieran impuesto ya el chip de que alguien piensa por nosotros. Y no, tenemos que pensar, construir entre todos, es una construcción social. Y si dejamos que ganen los que se dan cuenta que eso es una construcción y que es
es una lucha constante. Bueno, siempre van a ganar ellos. En algún momento, por lo menos, hacer una grietita, abrir, echar raíces, crecer un poquito. ¿Quién te dice? Frenar la ley. ¿Quién te dice que sí? Vamos, chicas, vamos. Desde acá, Estamos en eso. Colaboramos en lo que podamos. Genial. Ya por sí invitándonos es buenísimo. Es un espacio para que se escuche y si reverbera en algo y ustedes les da ganas de hacer algo y también en modo colectivo, es genial. Es genial. ¿Alguien más? Bueno, las dejamos ir a las chicas. Todo lo que ustedes traen es tan fuerte como contagioso, así que las ganas, ¿no? Tenemos en el Instagram es CD Arquitectas y en Twitter creo que también CD Arquitectas, @CD Arquitectas, para que, bueno, las cosas que van, tampoco es que estamos subiendo cosas todo el tiempo, porque a veces no tenemos tiempo, pero vamos subiendo, vamos comunicando por ahí, y es un lugar en el que también nos escriben por determinados reclamos y cosas, y está bueno tenerlo como herramienta de comunicación. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a disposición. Bueno, gracias, un placer. Bárbara, un placer, Adriana. Gracias. Un abrazo. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Se me quedó en silencio todo. ¿Se escucha? Sí. ¿Dejamos de grabar, Anto? ¿Liz? Dale. Bueno, para ser coherentes con el otro día, nosotras estamos de paro, chicas, hoy. ¿Estamos de paro?